Hoy quiero mostrarles un artilugio que he diseñado para darle nivel a todos los clavos, para que estos nos queden a la misma altura. Les recuerdo que está disponible para la venta, envíos a cualquier parte del mundo. También los diseños o bocetos de mis obras están disponibles en formato PDF. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Estrinar. Para hoy realizaremos una nueva obra que he denominado hexágono circunscrito. Para realizar esta obra utilizaremos una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros, la cual hemos forrado con tela negra turín y le hemos colocado 407 clavos de 1 pulgada. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas conocer algunos tips para realizar una obra de estrinar para principiantes, te invito a dar clic en esta notificación. Si deseas saber cómo he preparado el diseño o boceto para esta obra, te invito a dar clic en la siguiente notificación. Comenzaremos nuestra obra tensando hilos en la circunferencia central. Vamos a realizar un círculo cromático. Para ello amarramos el hilo de color rojo en el clavo que hemos puesto en el centro de nuestra tabla y vamos a ir a uno de los clavos de la circunferencia. Vamos a regresar y vamos a ir por 10 clavos. Luego cambiamos el hilo por color morado, luego azul, verde, amarillo y naranjado hasta completar toda nuestra circunferencia. Luego vamos a amarrar el hilo de color blanco en uno de los clavos y vamos a ir al clavo número 12. Vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa. Posteriormente tensaremos hilos alrededor de nuestro hexágono. Para ello vamos a amarrar el hilo de color rojo en esta esquina y vamos a avanzar en este sentido en la medida en que lo hacemos en este sentido. Luego cambiaremos de color utilizando también los 6 tonos que usamos para el círculo.
Ahora, amarrando el hilo en la próxima esquina, realizaremos el mismo procedimiento, ascendiendo en este sentido y en este sentido. Ahora vamos a realizar el siguiente procedimiento. A partir de cada una de las esquinas de nuestro hexágono, vamos a amarrar un hilo de color y vamos a ir al frente, 10 clavos a la izquierda y 10 clavos a la derecha, utilizando las tonalidades del arco iris. Por último, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Amarramos el hilo de color blanco en uno de los clavos y vamos a ir al clavo número 23. Vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.